Estoy completamente aterrado y no sé qué hacer. Nadie me cree lo que me está pasando, pero ese hombre extraño ha comenzado a aparecerse en todos lados a donde voy. Estoy solo, no sé quién pueda ayudarme. Te invito a que te hagas un miembro exclusivo del canal en sus niveles paranormal y sobrenatural y disfrutes de los grandes beneficios que tengo para ti. Y si aún no te has suscrito, te recomiendo que lo hagas. No te vas a arrepentir. La voz del oculto les presenta Ayuda de la brujería en contra del Nahual, primera parte. Lo que les voy a contar me pasó no hace mucho. Soy Axel y soy el mayor tanto de mi hermana como de mi prima, a las cuales hago el favor de llevar a la escuela en mi moto, ya que está medio lejos y no hay transporte que las deje cerca. Así que diario me levanto a las 5 de la mañana para alistarme y llevarlas. La verdad, nos da mucho miedo pasar por una calle sin pavimentar que se llama Camino Real, ya que está deshabitada y pasan muy pocos autos, pero si no nos vamos por ahí, encontramos mucho tráfico y no alcanzamos a llegar. A mí siempre me ha gustado asustarlas, les digo que hay cosas en el camino, grito para que se asusten y muchas cosas por el estilo, pero la verdad, lo hago por nervios, ya que sí me da bastante miedo, pero obviamente jamás se los voy a demostrar. Hay una casa abandonada muy cerca de donde damos vuelta después de aquella calle, y ahí he visto que hay muchas cruces y elementos religiosos. La verdad, me daba mucha curiosidad ver o preguntar a la gente que habita por ahí. Una mañana se nos hizo tarde y decidí ir a toda velocidad por aquella calle, pero levanté muchísimo polvo, y como nada más iba mi prima, iba reclamándome que por qué iba a llegar toda sucia, pero yo lo hacía más adrede. Bajé la velocidad porque ya se acercaba el cruce y ahí sí pasan muchos autos. De repente al voltear, había un tipo parado, escondiéndose entre un árbol y una camioneta desvalijada. Yo me le quedé viendo. Este hombre llevaba una ropa muy vieja y solo estaba tapado por una cobija sucia. Mi primer pensamiento fue que se escondía de alguien. También me invadió la preocupación, porque qué tal si nos quería asaltar y quitarnos la moto. Pero al ya pasar más cerca de donde se encontraba, volteé, lo vi fijamente a los ojos y me quedé impresionado, porque toda su cara la tenía desfigurada. Claramente vi cómo tenía plumas y una especie de pico que le colgaba. Sus ojos eran redondos y muy rojos. Del susto casi nos caemos. Le grité a mi prima que si lo había visto. Me dijo que dónde, que no había nada, que estaba loco, pero yo sabía lo que había visto. De regreso, decidí irme por el camino largo, ya que sí me provocó mucho miedo el tipo este. Al llegar, le comenté a mi mamá y tampoco me creyó. Le estuve contando a todos en la casa, y el único que me dijo que ya no me fuera por ahí fue mi abuelo, ya que me decía que a lo mejor era el hombre pájaro. Al investigar, vi que es una historia de Monterrey. La verdad no se me hizo coherente, ya que yo estoy en el Estado de México. Los días pasaron y salíamos más temprano para irnos por la ruta larga, pero mi prima y mi hermana se la pasaban haciéndome burla. Me decían que le tenía miedo al hombre pájaro y muchas cosas. Cabe mencionar que empecé a tener todo tipo de pesadillas. Pasaba noches en las que no dormía mucho, me daba insomnio. La verdad, me invadía el pánico. Cualquier ruido me ponía los nervios de punta. Para que ya no se burlaran de mí, volví a tomar aquel camino. Como a la tercera vez que pasé por ahí, de nuevo logré ver a este ser. Pero ahora sí, afortunadamente o desafortunadamente mi hermana logró verlo también. Solo gritó y se aferró a mi cintura. Al llegar a la escuela les pregunté, pero mi prima seguía en lo mismo, que cómo creíamos en eso. Mi hermana, por otra parte, tenía un semblante de miedo que jamás le había visto. Estaba blanca y con los ojos llorosos.
Nada más la abracé y le dije que se metieran, que ya cuando salieran platicábamos en la casa. De nuevo llegué y le comenté a la familia que había visto al hombre pájaro y que mi hermana también lo había visto, que a ver si ahora nos iban a creer a los dos. Mi mamá nada más movió la cabeza y me regañó de por qué me había ido por ahí. Ya a la hora de la comida, mi hermana estaba todavía muy espantada. Les contamos cómo habíamos visto a este ser. Ya a solas, me dijo que tenía mucho miedo, porque el hombre pájaro la había seguido hasta la escuela. Yo me quedé como un tonto, y siguió diciéndome que al estar en una de sus clases de laboratorio, que está en el tercer piso, estaba pensando en lo que habíamos visto y razonándolo, de cómo era posible algo así, que a lo mejor era un pobre infortunado que sufrió algún accidente y quedó deforme. Pero al voltear por la ventana, lo vio claramente en la calle, a un costado de la escuela, y estaba segura de que él se le quedaba viendo. Ahí fue cuando le dio más miedo. Si era un indigente desfigurado, ¿cómo era posible que estuviera justo ahí y viéndola? Su relato también me empezó a dar miedo. Le volvimos a contar a mi mamá, la cual ahora sí nos hizo caso, y me prohibió que volviera a pasar por esa calle. Yo tengo una perrita de esas pequeñas y peluditas. Esa noche estaba muy inquieta. Vivimos en un fraccionamiento y las entradas están controladas por control remoto y chips de acceso en las puertas. La ventana de mi cuarto da al frente de la casa, en donde está el lugar de estacionamiento. Justo al asomarme, porque se escucharon ruidos, estaba ahí ese hombre. Rápido cerré la cortina y me aventé a la cama, tapándome con las cobijas. Aparte, se empezó a sentir un olor muy fuerte, que no sabía decir qué es, pero olía horrible. Le mandé un mensaje a mi mamá para que fuera rápido a ver. También se escuchaba un ruido muy raro y esto me producía mucho terror. No se tardó nada en entrar mi madre. Se asomó por la ventana y no había nadie. Me dijo que me asomara y si en efecto, nadie estaba ahí. Me regañó de nuevo y hasta me dijo que parecía niño por estar inventando cosas y se salió muy molesta. Pero esa noche se siguió escuchando ese ruido que taladraba mis oídos. Así de nuevo, pasé casi toda la noche sin dormir. Al día siguiente, de nuevo a la rutina, y ya me veía todo ojeroso. Se los juro que a todos lados que volteaba, veía ese rostro desfigurado. Pasé a dejar a mi prima solamente, ya que mi hermana no quiso ir a la escuela. Al llegar, mi mamá me abrazó y me dijo que la disculpara por no creerme. Yo le dije que no había problema. Entonces me llevó a la azotehuela y prosiguió diciendo que me iba a mostrar algo, pero que no quería que me espantara. Me enseñó una bolsa negra en donde se encontraban unas extrañas plumas del mismo color. Expedían un olor que parecía un perro muerto. De inmediato mi piel se puso chinita y nada más le comenté: ya ves, mamá, te lo dije y tú no me creías. Ya con toda la familia creyendo en lo que les decíamos, estábamos muy asustados, porque no sabíamos qué o quién era ese ser que nos había seguido hasta la casa y a la escuela, y cómo era posible que supiera exactamente cómo llegar. Las cosas en casa se fueron poniendo más tensas día a día, ya que yo, cada que oía ese ruido, sabía que estaba allá afuera ese hombre, y todo en la casa parecía como triste. Empezaron a haber problemas de dinero. Entre la familia nos peleábamos muy feo. Había ruidos por todos lados. Arrastraban sillas, mesas y sillones. Se nos perdían las cosas y luego las encontrábamos en otros lados que ni al caso. La casa se sentía muy fría. Mi hermana y mi prima comentaban que también en la escuela empezaban a pasar cosas paranormales, que no les encontraban explicación. Por el camino donde nos fuéramos, estábamos seguros de verlo por todos lados. Ya no sabíamos si era nuestra imaginación o de plano era un fantasma que se nos había pegado al pasar por aquella calle. También le platicé a mi novia, aparte de la confianza, porque su mamá es una vidente y hace trabajos de brujería. Pensé que pues me podría ayudar a saber qué era este ser o qué era lo que quería. Mi suegra de inmediato le dijo a mi novia que fuera a verla, para que me hiciera una consulta y pudiera ver cuál era la situación que me aquejaba. Llegué a su casa, me leyó las cartas de tarot y la mano. Asimismo, me realizó una limpia con incienso
Después de un rato, y con una cara de susto, me dijo que este ser era un nahual. Me explicó que estos seres están entre el infierno y la tierra, y que le pareció muy extraño que me haya seguido, y más que haya seguido a mi hermana. Pero si este nahual se había quedado a media transformación, entonces quería decir que ya estaba viejo y que sus poderes habían disminuido. Así que necesitaba hacer muchas ofrendas a Satanás para recuperar todo el poder que tenía. Pensé de inmediato en mi hermana, porque a pesar de que a mi prima también la vio, fue a mi hermana quien siguió. De repente, sentí un dolor inmenso. ¿Qué iba a hacer si este ser le llegaba a hacer algo? Jamás me lo perdonaría, ya que yo fui el que lo vio primero y tal vez el que desató su interés en nosotros. Mi suegra fue a la casa a hacer también un rito de protección para que este ser jamás pudiera entrar en ella, y me dijo que por lo menos estaríamos tranquilos, ya que al no poderse convertir, tenía que estar escondiéndose para que la gente no lo viera. Y en la casa, mi mamá le enseñó las plumas que había recogido del jardín. Mi suegra se puso a hacer un ritual con las plumas y agua bendita, y la verdad, no sé qué más le echó, pero salía un olor tan feo de aquella mezcla que tuvimos que abrir toda la casa. Me dijo que esperáramos unos días y que sabría en qué zona tenía su guarida, que le iba a hablar a un sacerdote que estaba muy identificado con todo eso para ir a cazar a este nahual y poder liberarnos. Mientras tanto, nos dio unos amuletos que nos servirían de protección en lo que ella lo localizaba. Pasaron exactamente 5 días, en los que la verdad ni salimos de la casa, ya que este ser seguía rondando. Ya no lo vimos, pero cada noche cerca de las 12 llegaba ese olor nauseabundo. Yo sabía que estaba ahí al acecho, yo creo que esperando a que nos descuidáramos y así poderse robar a mi hermana. Lo raro y frustrante es que a mi hermana le daba muchísimo sueño durante el día. Casi todos esos días se paraba a las 2 de la tarde. Yo me daba cuenta de que en las noches tampoco dormía, y este era un comportamiento extraño, ya que ella estaba acostumbrada a otros horarios por la escuela. Pero bueno, creo que nadie durmió esos días, ya que yo me la pasaba en vela y bien armado con un bat de béisbol que siempre dejaba junto a mi cama, por si el nahual quisiera entrar y hacernos daño. Continuará. Gracias por escuchar mi relato. Si te gustó, regálame un like. Si aún no te has suscrito, te invito a que lo hagas. Activa todas las notificaciones para que no te pierdas el contenido. Hazte un miembro exclusivo del canal y accede a los grandes beneficios que tengo para ti. Ayúdame a compartir el video para así poder llegar a más aficionados al terror. Deja tu comentario, todos son bienvenidos y me ayudan con el crecimiento del canal. Y recuerda que siempre detrás de ti está la voz de lo oculto.